Este pasaje, gracias. Got it. Ok. Este pasaje es un poquito difícil de entender porque tiene escenas de cosas que estaban pasando en aquella cultura, la cultura de aquellos tiempos que nosotros no experimentamos, ¿verdad? Para ellos las cosas tenían un significado un poco diferente. En el mundo oriental se creía en el poder del bien y el mal, pero ese bien y el mal no se identificaba específicamente con dioses específicos. Estamos hablando, ellos tenían diferentes dioses, pero estoy hablando del poder del bien y el mal en forma general, ¿verdad? Claro, si decimos que hay un bien, tiene que haber un mal, porque para que exista un bien, tiene que haber un mal y viceversa, ¿verdad? Porque no podemos llamar al mal mal si no existe algo bueno. De manera que para los judíos, el mal estaba representado por la persona de Belial. Y eso lo encontramos, Belial. Eso yo se lo voy a leer porque está en la Biblia, porque a veces la gente dice, ¿y eso dónde está en la Biblia? Si no está en la Biblia no es cierto. Pues yo no lo había visto, para serles franca. Yo no sabía quién era Belial. Y yo lo encontré porque está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Y dice, somos templo del Dios viviente. Voy a leer 14 y 15. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Se ven que son polos opuestos. Cristo con Belial. Cristo representa el bien, Belial representa el mal. De manera que para ellos el mundo se dividía en dos. Estaba el bueno, estaba el malo, y Belial era el mal representado en la cultura judía, ¿verdad? De manera que esta encarnación de Belial se ve en el anticristo. Para nosotros los cristianos, Belial va a ser el anticristo, que es el que representa el mal en nuestra creencia, ¿verdad? De manera que en estos momentos la iglesia de Tesalónica, y ya explicamos esto en el primer capítulo, estaba siendo perseguida por maestros judaizantes que habían traído problemas a las otras iglesias. Recuerden que estas son iglesias pequeñas y que se están levantando, ¿verdad? Y estos misioneros, que son los discípulos, están yendo de un lugar a otro levantando iglesias. Pero los judíos están haciendo su trabajo, porque ellos también van de un lugar a otro, ¿qué? Molestando a estas iglesias y trayendo falsas profecías. El trabajo que hacían los hermanos venía a ser sencillamente destruido a través de estos misioneros, ¿verdad? Que venían de parte de los judíos. Y de esos nosotros también tenemos en nuestro tiempo, porque hay gente que sencillamente se dedican a venir a sembrar la cizaña y luego que dejan el revolú puesto ahí, una palabra muy puertorriqueña, se van y siembran la cizaña en otro sitio. Y esto era lo que esta gente hacía. De manera que esta segunda carta específicamente ha sido escrita para aclarar las palabras de Pablo acerca de la segunda venida de Cristo. Recuerden que en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, él habló sobre, si ustedes no estuvieron, pero le voy a leer este pedacito, en el capítulo 4, él específicamente habló sobre la venida del Señor, porque ellos estaban preocupados por aquellos que dormían, que se iban a perder la venida del Señor. ¿Recuerdan que yo les dije eso? Y Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán.
Y luego seguimos nosotros, los que quedemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Pablo había dedicado tiempo a enseñar a esta gente sobre la venida de Cristo y él le dedicó mucho tiempo. Y hoy vamos a ver aquí, ¿verdad? Que él le está exhortando a que sigan lo que él les ha enseñado, porque esto es algo que ya ha sido explicado anteriormente, pero hay gente que se deja confundir y ahí es donde queremos ir esta noche, ¿verdad? Porque no podemos dejarnos confundir y tenemos que aprender a discernir quiénes son estas personas que vienen a sembrar la discordia, vienen a sembrar la duda y a arrebatar la fe que ha sido plantada en nuestros corazones. De manera que había un tipo de histeria en estos momentos, ¿verdad? Y son las palabras de Pablo que fueron tomadas por esta gente y fueron mal interpretadas. Le dieron la vuelta al mensaje y comenzaron a crear, ¿verdad? Historias falsas para sembrar la histeria y esto creó una situación y debido a esa situación Pablo está escribiendo. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y dice, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuántas personas tenemos? 32. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos hablando de qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de qué? De pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque ya Pablo había sembrado el conocimiento en la mente de estos hermanos sobre lo que iba a pasar en el futuro. Pero dice que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Había gente escribiendo cartas, había gente dando profecías erróneas, ¿verdad? Hay aparentemente cartas circulando como si fueran de Pablo. Fíjense, eso es maldad. Las circulan como si fueran de Pablo y están confundiendo a las personas. Hay profecías y hay cartas. Y Pablo les dice, no se dejen confundir porque ya ellos escucharon a Pablo. Por aquellos que decían o reclamaban que el día del Señor había llegado, porque lo que sucede es, fíjense que hay dos conceptos aquí a los que los quiero traer. Dice, con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que la venida de nuestro Señor Jesucristo es cuando Cristo ¿qué? Venga en las nubes. Esto es lo que él está explicando en el capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses. Pero él no termina con la venida del Señor. El versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. No es lo mismo la venida del Señor que el día del Señor. Ya Pablo, ¿verdad? Había explicado la diferencia de esto. La venida del Señor es la parusía de Cristo, lo que llamamos parusía en griego, ¿verdad? Pero el día del Señor, que fue lo que ellos tomaron, estos dos conceptos para confundir a la gente, y nos puede confundir a nosotros si no sabemos hacer la distinción. El día del Señor se refiere al día del juicio, el día en que todo el mundo va a comparecer, ¿verdad? Y vamos a ir a, ¿cómo se llama? A rendirle cuentas a Dios. Pero Pablo no le está hablando del día del juicio, sino que le está hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? Luce como que le está hablando del día del juicio, pero no le está hablando porque lo está diciendo arriba de la venida de Cristo.
pero ellos tomaron esto y lo convirtieron en un solo evento. Y esta gente está completamente confundida porque ellos piensan que ellos perdieron el rapto y ahora están en la gran tribulación, que es lo que viene detrás del rapto. ¿Lo vieron? Pregunta. Si estamos en la gran tribulación viene después del rapto. Y si ellos le están diciendo que estamos en el día del Señor, es que estamos en la gran tribulación y significa que nos perdimos el rapto de Cristo. La venida de Cristo ya vino y nosotros nos quedamos. Y ahora estamos en la gran tribulación. Y por eso había histeria, había confusión y la gente estaba, ¿verdad? Un poco asustada. Y dice, y esto lo están haciendo como sabiamente como Satanás lo sabe hacer, con profetas falsos, con manipulación de los escritos de Pablo, ¿verdad? Los cambian y los ponen de manera que suene como ellos quieren. Y eso está circulando por las iglesias. Pero dice el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este evento no vendrá sin que antes ocurra o vengan estas señales. La apostasía, que es cuando uno niega a Dios, ¿verdad? Es la última y gran rebelión, voluntariamente. Y vamos a pensar, ¿por qué la gente va a apostatar de Dios? ¿Por qué la gente, si tú conoces a Cristo, porque si vas a apostatar de Dios, posiblemente ya conociste a Dios, ¿verdad? De alguna manera, y sencillamente te estás revelando. Dice, la pregunta mía es para ustedes, es, ¿por qué la gente va a apostatar de Dios en estos tiempos? ¿Por qué? Porque ustedes creen que pueden apostatar de Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que esta gente puede apostatar de Dios. Decir, no creo, esto no es cierto. Y alejarse de la fe y sencillamente negar la existencia de Dios y de Jesucristo. ¿Qué ustedes creen? Carmen. Diga usted. ¡Hey, siervo inútil! ¿Cómo está usted? Todo bien aquí, cogiendo un brequecito del trabajo. Ok. Yo creo que y cuando Dios no satisface las expectativas de la gente, apostatan de la fe. Cuando Dios no obra o no trabaja con nosotros como nosotros queremos, apostatamos de la fe. Porque es muy fácil cuando Dios está cumpliendo nuestras expectativas como nosotros creemos. Y por lo general eso sucede cuando conocemos al Señor y estamos tomando lechita. Y entonces Dios empieza te empieza a dar para que tú gustes. Pero entonces tú tienes que ir madurando. Entonces ya Dios no está supliendo tus caprichos y las cosas que a ti te gustan. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que ir madurando y entonces tú tienes que ir entendiendo que no es como tú quieres, es como Él quiere, que no es como es tu plan, es como el plan de Él, para que entonces tú empieces a formar, o Dios empieza a formar el carácter de Él en ti, y tú te des cuenta si verdaderamente tú amas a Dios por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, o tú lo amas por los beneficios de servirte. Y lo digo porque tengo de cerca unos amigos que servían a Dios, pero cuando Dios no suplió sus necesidades, o como él creía, e inclusive cuando le fallaron al Señor,
para poder justificar su falla, apostataron de la fe. Entonces ahora le encuentran 50 cosas o deficiencias a la escritura, le encuentran 50 deficiencias a Dios y se justifican diciendo, la escritura no es verdad porque tiene X o cierta falla. Entonces ahí caemos en apostasía y yo lo veo en ellos una apostasía crasa porque de lo que creían, ahora no creen. Yo creo que ahí es que la gente empieza a apostatar de la fe o apostata de la fe. Amén. Cuando no maduramos, cuando nos queremos quedar en el mantengo, ¿verdad? Cuando no queremos aprender y sencillamente esta es la idea de la gente que piensa que van a venir a Dios para que Dios, como dice el hermano siervo inútil, complazca sus caprichos, porque para ellos ellos vienen buscando los beneficios de Dios, pero ¿cuánto tú estás dispuesto a sacrificar, verdad? Por Jesucristo. ¿Cuánto tú estás dispuesto a sacrificar por los beneficios que vas a obtener, verdad? Porque ciertamente, como hemos dicho anteriormente, esto es un pacto y un pacto tiene dos partes. Está la parte tuya y está la parte divina. Dios hace un pacto y Dios cumple con su pacto, pero hay gente que no está dispuesto o que sencillamente no ve a Dios como un Dios de pacto. Y Dios, cada vez que usted ve en la escritura, manda a hacer a Abraham, a Noé, a Jesucristo, siempre a nosotros mismos. Siempre Dios hace un pacto con nosotros. Hacemos pacto con Jesucristo cuando venimos a sus pies. Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés. Siempre hay una parte divina y una parte humana, pero esta gente sencillamente quieren venir a recibir los beneficios y ellos dicen, Dios me protege, Dios siempre lo está protegiendo y ellos están con Dios por los beneficios de Dios, pero no hay nada que ellos tengan que hacer para recibir estos beneficios. Y estos son los que nunca crecen. Estos son los que están de biberón y de leche todo el tiempo porque están sentados no queriendo entender las escrituras, ¿verdad? No queriendo crecer. Y si no entendemos las escrituras, yo le voy a leer aquí en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, le voy a leer 4 versículos. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. La gente no queriendo, ¿qué es lo que está diciendo Toño? En un sentido, escuchar lo que tienen que escuchar, le va a gustar escuchar ¿qué? La historia, las fábulas, los cuentos que la gente hace de la palabra y toman y te enseñan una moraleja, pero no están aprendiendo ¿qué? La palabra, porque la palabra es dura y la palabra te pide, te exige, pero como ellos no están dispuestos a dar, ellos se van a buscar el predicador que le haga el cuento, que los mantenga en el ay bendito y en el amamantamiento, perdonando la palabra, y con ese es que ellos se van. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta, ¿verdad? A tiempo y afuera de tiempo, tienes que redarguir, tienes que reprender, esa es la porción que te toca hacer. Exhorta con paciencia y doctrina, porque va a venir un tiempo en que la gente no va a querer oír, pero van a tener comezón de oír la palabra y se van a apartar de qué? De la verdad, porque la palabra le va a ser muy dura, ellos no van a querer someterse y le van a prestar oído a qué? A todas estas historias. Hermanos, yo estoy viendo eso en estos tiempos.
porque en la iglesia no se está enseñando la palabra. La gente no sabe lo que es el cristianismo. Hay gente que no sabe, ¿verdad? Ni quién es Jesús. Y tú te metes a estas iglesias de por ahí. Yo fui a muchas cuando estábamos buscando iglesias, llegamos a Texas y tú lo que oyes son cuentos. No, la gente no se para y predica de un versículo bíblico. Te cuentan de aquella experiencia, te cuentan de la otra, te cuentan de todo lo que pueda venir a su mente, pero no te desglosan, no te hablan, no escudriñan la palabra, no la estamos estudiando. Y esa va a ser la diferencia entre aquellos que se van a ir con Cristo y aquellos que no se van a ir, porque van a ser engañados y se van a apartar, y ese engaño los va a hacer a que apostatar de la fe, porque llega el momento en que no le van a creer a nadie, ¿verdad? De Pastora, manera que no tienen profundidad espiritual y son fácilmente engañados, pero no tienen profundidad espiritual porque no quieren escuchar la palabra. ¿Quién quería hablar? es Víctor. Sí. Víctor, dale. Yo lo que entiendo es que está pasando lo mismo que ese tiempo, ahora mismo. Exacto. Sí, yo entiendo lo que Toño dice y creo que es así también, pero yo creo que es más que ese Satanás invirtiendo las cosas. Oh, claro. Cuando la contraria, Dios dice esto, pues busca lo otro. ¿Qué pasa? A la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque no se metan a la palabra. Porque yo, aunque Dios no, o sea, si yo me meto a la palabra y yo entiendo que Dios no me dio esto, yo lo voy a creer que Dios no me lo dio por algo bueno que me va a pasar. O sea, que me iba a pasar si lo hacía así. Entonces yo creo que es que la gente se está haciendo caso más a lo que Satán está diciendo porque son las cosas más fáciles y que la carne le conviene. Y entonces ahí es donde viene el problema y eso llega a las iglesias. Y entonces le hablan a la congregación, toma porque eso es lo que tú quieres oír, ¿sabes? Cuando Dios habla una palabra y la dice fuerte, por eso es que no choca. Por eso dice, wow, pero esta habló fuerte. Fue Dios que habló fuerte. ¿Por qué? Por algo que estamos haciendo incorrectamente, que para nuestro bien. Pues yo entiendo que ese mismo tiempo se está repitiendo ahora. Se sigue repitiendo. Y por eso, pues, como usted dice, hay que seguir metiéndole en la palabra y obteniendo buena doctrina para no caer en estas cosas. Y esa es la importancia de lo que estamos haciendo todos los martes y de cómo nosotros recibimos la palabra los domingos, que es importante que nosotros basemos nuestros estudios y nuestra predicación en la palabra, hermano. Esta gente que le viene a traer mensajes fofos, llenos de cuentos, fábulas, historias, vamos a hablar de lo que dice la escritura. A mí me gusta intercalar testimonios cuando estamos explicando la palabra, pero son testimonios que son ¿qué? Son fruto de la aplicación de lo que nosotros hemos aprendido, pero no son cuentos para sacar moralejas de lo que estamos contando. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Yo estuve en una iglesia que después de hacer el cuento, la administración final fue, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué hemos aprendido de este cuento? Pues yo no aprendí nada, ¿verdad? Porque a mí el cuento no me dijo nada. Pero este es el caso de estas iglesias donde hay cultos, son mega church, ¿verdad? Iglesias inmensas. Es cierto que tú atraes un montón de gente, pero tú sientas a la gente allí y te sientas a oír el cuento del predicador. Tienen 25,000 en un estadio o en una iglesia, que eso no es ni una iglesia porque allí nadie se conoce. Y cuando salen, ¿qué aplicación ellos le dan a lo que escucharon? Porque no están escuchando ni palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir la palabra para poderla aprender. Porque si la dejamos en conocimiento aquí y usted no la aplica, pues no estamos haciendo nada.
De manera que esa es la diferencia entre los que se dedican a escudriñar la escritura, y hay gente que escudriña la escritura, pero solamente para, como decía Toñito, para contradecir, para discutir. Hay gente que escudriña la escritura para aprender y para aplicar. Ese es el que no va a ser engañado. Ese es el que no va a ser engañado. Entonces, cuando quieran venir a tratar de identificar qué es lo verdadero, va a ser un poquito tarde. Va a ser un poquito tarde, porque dice que van a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros ahí. Toda esta gente que se dedica a tergiversar la escritura y a hacer cuentos van a tomar ¿qué? Ocasión, van a aprovecharse de esta gente que tiene comezón de oír y le van a traer todos estos cuentos y los van a apartar de la verdad. Los van a apartar de la verdad. Y estamos hablando de un proceso bien peligroso para las vidas que se pierden, porque sencillamente le van a prestar oído a estos cuentos y a estas fábulas, y de eso tenemos las iglesias llenas ahora. Bien, bien lamentable, pero eso es lo que está ocurriendo. David, ¿tú querías decir algo? ¿No? Ok. Bien. De manera que a mí cuando yo estudié esto me vino a la mente la parábola del sembrador, que cuando uno siembra la semilla, ustedes saben que hay 4 tipos de terreno, ¿se acuerdan? Y estaba el que no la entendía, porque comienza, me llamó la atención, porque la volví a repasar. Y yo voy a ir, déjame ver, era Mateo. ¿Dónde la tengo? La puse por aquí, denme un momento. Era en Mateo 13. La voy a buscar porque para que ustedes vean cómo comienza. Porque cada vez que uno lee las cosas y las vuelve a leer, uno como que se da cuenta de otros detalles. Y decía, era 13:18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? No la entiende. No la entiende. Viene el malo y ¿qué hace? La arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. So, si tú oyes la palabra como esta gente y no la entiende, ¿qué hacen todos estos judaizantes? ¿Cuál era el trabajo de los judaizantes? Ir, tergiversar lo que Pablo había dicho, hacer un cuento diferente y enredar a la gente con su historia. So, si tú no la entiendes, ¿verdad? El malo viene, te arrebata lo que fue sembrado y sencillamente perdiste la palabra, te confundiste. Pero tenemos que insistir en entender lo que no entendemos. Después dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que la oye y al momento la recibe con gozo, pero ¿qué pasa? Que no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? Que esto es lo que estaba hablando, ¿dónde está? Siervo inútil. Esto es lo que estaba hablando Toño. Dice, porque cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿qué hace? Tropieza. So, si la estamos escuchando y no echamos raíz y no ponemos empeño en aplicarla, cuando echamos raíz, cuando la entendemos, cuando la practicamos, cuando la ponemos por obra, cuando comenzamos a aplicarla, ¿verdad? A crecer en ella. Entonces, lo que va a suceder es que, como no tiene raíz, va a ser de corta duración porque son de esas hojitas que tú puedes sacar y se vienen fácilmente, ¿verdad? Al venir la aflicción o la persecución, tú tienes un momento difícil y no te salen las cosas como tú quieres, entonces ellos vienen y ¿qué? Y dicen, esto no funciona.
esto no es para mí. Yo no necesito esto. Y la niegan. Luego viene el que fue sembrado entre espinos. Este es el que la oye, pero tiene tantas cosas que hacer, ¿verdad? Que el afán y la ansiedad y el engaño ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Si tú la tienes y tú la entiendes, pero tú tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo para dedicarle, ¿verdad? Como hay gente que no viene a los estudios bíblicos, la gente que dice, yo no puedo, tengo muchas cosas que hacer, a esa hora yo hago tantas cosas. Tú no tienes el tiempo para dedicarle a la escritura. Entonces, esa palabra dice que es infructuosa, no da fruto. Y si tú no das fruto, si no hay fruto, es que tú estás viviendo en la carne. No hay otra cosa. Porque por sus frutos los conoceréis. Si la palabra es infructuosa porque no puede dar fruto, porque tú estás tan ocupado, tú estás viviendo de manera natural. Tampoco, ¿verdad? La vas a tener en tu corazón y puede ser fácilmente engañado. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que la oye y ¿qué? Y la entiende y da fruto. Yo sé que esto es una palabra vieja que la hemos estudiado, pero cuando yo estudiaba esta porción, yo pensaba, ¿por qué la gente después de conocer a Dios apostatan de la fe? Y mi contestación y mi conclusión fue que sencillamente no están dispuestos a dar el 100% o no han entendido, ¿verdad? El misterio de Cristo, ¿verdad? Que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros hacemos un pacto y sencillamente venimos a Cristo para recibir beneficios y no estamos dispuestos a ser siervos, porque un siervo está debajo de su Señor. Jesús no es tu Señor. Si Jesús no es tu Señor, tú no eres su siervo. Y si tú no eres siervo, tú no vas a dedicarle el tiempo ni vas a estar dispuesto a dar el 100% para crecer. Y te vas a quedar en un momento dado, en una etapa muy peligrosa de tu vida, porque vas a poder ser engañado fácilmente porque tú no tienes una tabla comparativa. Tú no entiendes la palabra, tú no tienes discernimiento, tú no vas a poder decir, esto es lo que dice la palabra y lo que este hombre o esta mujer me está diciendo es un engaño. Si no hacemos ese trabajo, hermano, estamos en aguas profundas. No, vamos a ser fácilmente engañados. De manera que tenemos que oír, tenemos que entender y tenemos que ponerla por obra. Y me pareció que esa parábola del sembrador era importante, ¿verdad? Repasarla porque es imprescindible. Por eso es que esta gente cree en todas esas historias que le hacen por ahí, en todas esas fábulas, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestras iglesias. Bien, ¿algún otro comentario sobre esto? Ok. De manera que el versículo 4, voy a leer el 3 y el 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, en ninguna. Pero te van a engañar si tú no conoces o no aprendiste lo que Pablo te enseñó. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ese hombre tú lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya Pablo le educó a esta gente y ellos se supone que sepan esto y todavía están siendo engañados. ¿Cómo vamos a saber que este es el hijo de perdición? Que este es el que, ¿verdad? Es el hombre de pecado. Pues lo vamos a saber porque representa o se opone a todo lo que represente Dios, a todo lo que represente la palabra. No estamos viendo eso ahora. Hay tantas cosas que se oponen a la palabra en nuestra cultura ahora mismo. Se opone a lo que represente Dios,
demanda alabanza, se exalta a sí mismo. Vamos a ver que imita a Jesús, va a hacer señales, va a hacer prodigios, y la gente ve eso y que dicen, ese es real, mira, está haciendo señales y prodigios. Pero no hacían señales y prodigios los magos y los hechiceros que estaban compitiendo con nuestro amigo Moisés y con Jezabel y con toda esta gente en el Antiguo Testamento. No nos podemos dejar llevar por eso, porque la palabra nos dice que los vamos a conocer porque hacen milagros y prodigios. Y cómo la gente sigue a esta gente. Ustedes no han visto a esa gente que sigue a la imagen de la Virgen que llora, o la imagen de la Virgen que habla. Ustedes han visto esos cuentos y la gente sigue atrás de eso. La palabra lo único que dice es que los vamos a conocer por su fruto. That's it. No hay nada más. Pero si tú no estás en la palabra, tú vas a ser fácilmente engañado. Y se llama hijo de perdición o hijo de pecado, porque sencillamente el pecado se va a engendrar en esta persona de una manera increíble. Dice el versículo 5, Pablo está diciéndole, ustedes no se acuerdan cuando yo les expliqué todo esto, porque están dejándose engañar. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué ustedes creen que es lo que va a detener? Porque nosotros vemos todo esto, pero todavía nosotros no estamos sufriendo persecución y todavía nosotros tenemos libertad de culto, ¿verdad? Hay algo y todavía nosotros no hemos visto al hombre de pecado manifestarse de una manera tremenda. ¿Qué ustedes creen que está deteniendo esto? Porque ciertamente el hombre de pecado o la maldad, el mal está ya aquí, ¿verdad? La iniquidad está desde que Pablo la está predicando. Y en nuestros tiempos no es diferente, ha ido creciendo al punto de que ya a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Llegamos a ese tiempo. Pero ¿qué ustedes creen que lo detiene? Digan algo, no tiene que estar correcto. ¿Qué ustedes creen que se le viene en su mente? Es la iglesia. Lo que lo detiene es la misericordia de Papito Dios todavía para pues seguir tratando de traer almas a él. Así que él es el que tiene el control y él está deteniendo eso por ahora hasta que después llegue el día que sabrá él. Pues uno dice Charlie, la misericordia de Dios, que todavía Dios quiere alcanzar más vida. Dice Víctor, es la iglesia. ¿Qué tú dices, David? El Espíritu de Dios es lo único que lo detiene, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Aquí, esto se acabó, va a ser otro cuento nuevo para los que se queden. El Espíritu de Dios compite, ¿verdad? Está en medio y la iglesia tiene ese espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios está aquí, en este lugar. Eso es un cántico que tenemos, ¿verdad? Y el espíritu, recuerden que las fuerzas espirituales se combaten como espiritualmente, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, yo no voy a decir que nosotros no podemos competir. Ciertamente en nuestra carnalidad nosotros no tenemos ningún poder sobre Satanás, ¿verdad? Pero nosotros podemos reprenderlo. Pero lo espiritual se combate con algo espiritual. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el que está en medio de todo esto, deteniendo este poder de las tinieblas. Y claro, yo voy a decir que la iglesia tiene el Espíritu de Dios y también voy a decir que es en el tiempo de Dios, pero Dios tiene el Espíritu que lo detiene para que cuando Dios diga, ya se acabó, basta, hiciste suficiente, yo voy a remover lo mío, ¿ok? Yo voy a actuar. En ese día, el Espíritu será removido y vendrá caos, Y aquellos que han estado apoyando toda esta poca vergüenza, ¿verdad? Que como decimos nosotros, de pecado, se van a ver en serios problemas. De manera que a pesar de todas las cosas, sabemos que Dios está en control, como Él lo estuvo en la crucifixión, ¿verdad? Dios está en medio de esto y Dios es el que va a decir, basta ya. Mientras tanto, el Espíritu de Él
y su iglesia van a estar en medio de esta situación hasta que Dios lo remueva. Bien, porque el triunfo final sabemos que es del Señor, ¿verdad? De manera, si Satanás sabe que él va a ser removido, si Satanás sabe que Dios tiene poder para destruirlo, ¿por qué Satanás sigue haciendo tanto daño? No, porque quiere seguir llevando las almas de Dios a nosotros. Nosotros fuimos la creación más bonita que hizo Dios, y Satanás pues se enojó por eso, así que él está tratando de dañar su obra, su perfecta obra, y entonces pues está tratando de llevar, él sabe que se va a ir, pero se quiere llevar todo lo más que pueda. Todo lo que pueda. Exacto. Todo Ajá. lo que pueda. El Sí. trabajo de él es hacer daño, ¿verdad? Y tratar de llevarse con él todo lo que pueda. Pero eso no va a ocurrir, ¿verdad? Dios tiene cuidado de sus hijos. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que el misterio de la iniquidad está aquí. Ustedes recuerdan que en la predicación que yo hice cuando estaba hablando de el Salmo 32, yo hablé de la iniquidad, el hombre inicuo. ¿Quién se acuerda de lo que era el hombre inicuo? ¿Alguien se acuerda? ¿No? El hombre inicuo es el hombre malvado, el hombre que maquina, el hombre que hace mal, que trama maldad. Ese misterio de la iniquidad está aquí. Hay fuerzas de maldad en la tierra y nosotros sabemos eso, ¿verdad? Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sabemos que el Señor lo puede destruir, pero este hombre se va a manifestar, un hombre malvado, ¿verdad? Que solamente maquina el mal y se va a hacer presente. Y dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Este hombre viene en representación de Satanás, como Jesucristo vino en representación de, ¿verdad?, el Padre, porque el trabajo de Satanás es imitar todo lo que hace Dios. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. El trabajo de él es venir a confundir la gente. No es diferente de lo que de lo que le está pasando a Pablo en esta época. Son enviados de Satanás para confundir la gente, y el que no esté firme en la palabra no va a poder discernir. El que no sepa identificar lo que está correcto y lo que no es correcto, la verdad. Si la verdad no está en tu vida, tú vas a ser fácilmente presa de esta gente, porque dice que vienen con gran poder, con señales, prodigios y prodigios mentirosos, de manera que ellos van a hacer una gran cosecha, ¿verdad? Con esta gente que sencillamente se sientan a escuchar la escritura, pero que no conocen la palabra profundamente. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Esta gente va a ser engañada porque no quisieron recibir la verdad, no quisieron recibir la palabra. Si no recibes la verdad, hermano, tú estás en la mentira, porque lo opuesto de verdad, si tú no tienes verdad, tú tienes mentira. Tu corazón está lleno de mentira. Y si tu corazón está lleno de mentira, dice que Dios te envía un poder engañoso para que sencillamente te confundas. Porque si tú lo que quieres es mentira, Dios te va a dejar en la mentira. Si tú rechazas la palabra y tú lo que quieres es mantenerte en tu mentira, te vas a quedar ahí. Y si ustedes ven a Romanos 1, 28 al 32, se lo voy a buscar, y yo creo que nosotros hemos visto esto antes, ¿verdad? Lo voy a buscar aquí.
Romanos 8, 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos e inventores de males, inventan el mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto fraternal o natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. De manera que si tú sencillamente decides ignorar a Dios, Dios te va a mandar un poder engañoso. Tú creíste la mentira, te vas a quedar en la mentira. Y no vas a poder discernir el bien del mal porque la verdad no está en ti. Y si la verdad no está en ti, tú no tienes una tabla comparativa, ¿verdad? De manera que el pseudo Mesías encarnará todo lo que es profano, todo lo que es blasfemo y todo lo que es repudiado será bienvenido para esta gente. Eso será lo que ellos reciban, en sus vidas, a lo que ellos le den paso en sus vidas. El versículo dice, el 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Porque dice que no se complacen solamente en hacerlo, sino en que se complacen en aquellos que la practican. Esos son sus panas, esos son los que ellos siguen, ¿verdad? De manera que cuando usted ve todo esto, todo este cuadro, yo lo leía y yo decía, esto luce como que habla del hombre inicuo nada más. Dios nos está advirtiendo de la importancia que es creerle a la verdad, que es conocer su palabra, que es aprenderla y practicarla, que estemos amparados en su verdad, que le demos paso a la palabra, aunque sea dura, aunque sea difícil de entender, que le dediquemos el tiempo. A mí no me molesta que me hablen del hombre inicuo, pero para mí este pasaje me habla de la importancia de yo escudriñar la escritura. Eso es lo que yo leí ahí, porque yo no quiero ser engañada. Yo no quiero ser persona que me digan la mentira y que yo no pueda analizar si lo que me están, o discernir si lo que me están diciendo es correcto o incorrecto. Finalmente, versículos 13 y 14. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que ustedes quieran añadir que le llame la atención? Ok. Donde dice, escogidos para salvación. Versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a quién, a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, ¿mediante qué? La santificación por el espíritu de la fe y la verdad. Él está complacido con estos hermanos, ¿verdad? Porque ellos creen que ellos son un modelo de creyentes, ¿verdad? Son creyentes que han sido fieles, leales. En estos días son ejemplos para las iglesias. Y dice que Dios los ha escogido. Y sabemos que no es que Dios separe, ame a unos sí, a otros no, sino que Dios es omnisciente y Dios sabe quién será y quién no será, ¿verdad? Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, pero nos ha escogido mediante la ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Son dos cosas, mediante la santificación. Somos escogidos para salvación. Pero yo no sé quién va a ser salvo. Yo como creyente, yo no sé quién va a ser salvo o quién es salvo. Yo le paso por el lado a alguna persona, ¿verdad? O empiezo a dialogar con alguien. Yo no sé que esa persona es salva. ¿Cómo yo voy a saber que una persona es salva? ¿Cómo yo voy a saber?
¿Qué me puede dar indicios a mí? Porque a veces la gente, ¿verdad? Luce, pero no es. Hay gente que engaña, ¿verdad? Pero ¿cómo usted puede saber que alguien es tal vez una persona salva? Por los frutos, Carmen. Por los frutos. Por los frutos. Dice al final, dice, Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante ¿qué? La santificación, de manera que la salvación viene primero, pero dice que después va mediante ¿qué? La santificación. Dios te escogió, Dios te salva, pero Él está esperando que tú te santifiques. Y ese es el trabajo ¿qué? Tuyo. Y te dio las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nos está hablando? Dice, ¿cómo tú te santificas? Por el Espíritu que vive en ti. El Espíritu que Él plantó en ti para que tú tengas las herramientas para que puedas llegar a dar esos frutos. Porque los frutos son frutos del Espíritu, no son tuyos. Es porque Dios puso ese Espíritu en ti para que tú puedas alcanzar santificación. Te apartes para Dios y la fe en la verdad. La fe en la verdad, el conocimiento de la verdad, saber que eso es correcto y que tú entonces te apartes para santificación es lo que te lleva, ¿verdad? A que Dios te escoja, no te escoja, sino que llegues a irte con Cristo, vamos a decir, eso es lo que quiero decir. Tú puedas llegar, ¿verdad? A tu meta final. Allá donde está Luis, donde está allá en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, esa es nuestra meta. ¿Cómo nosotros llegamos ahí? Pues a través de la salvación, luego la santificación y que nos mantengamos en la verdad. Si no nos mantenemos en la verdad, no vamos a conocer, ¿verdad? El camino, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo viene todo esto? A través del evangelio, la palabra dice, así que hermanos, estad firmes y retener ¿qué? La doctrina, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. De manera que los están siendo engañados, ya sea por palabra o por carta. Pero él está diciendo, ustedes retengan la doctrina, ya sea que yo se la haya hablado a ustedes, porque él estuvo presente para enseñársela, pero en esta ocasión se la está mandando por carta. Satanás confunde y utiliza las mismas estrategias que utiliza el hombre de Dios o que utiliza Jesucristo para engañar a los creyentes, ¿verdad? Él imita perfectamente lo que nosotros hacemos. El llamado a estar firmes en medio de la tribulación, a estar firmes en medio de la venida de Cristo, del juicio final, ¿no? La venida del juicio. El juicio es el día del Señor, ¿verdad? No es la venida de Cristo. Recuerden que son dos cosas diferentes. Estar firme en medio de la fuerza del engaño, cuando venga la mentira y nos quieran hacer creer la mentira en lugar de la verdad, mantengámonos firmes, ¿verdad? En medio de ese momento y podremos obtener nuestro destino glorioso. Finalmente, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y qué? Y obra. Porque la palabra tiene que ir acompañada de la obra para que usted pueda aplicarla y pueda aprenderla y pueda internalizarla y llenar su corazón de la palabra de Dios. ¿Algún comentario, hermano, que usted aprendió hoy, que usted tiene que añadir a todo lo que ha dicho la palabra en esta noche? Nuestro futuro será glorioso si nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos aprendido de la palabra a través de todos estos años. Y nos afianzamos en eso. ¿Algún testimonio, algo que ustedes quieran añadir? Ese es el capítulo 2. El próximo es el 3 y terminamos con el próximo.
pero quiero escucharlos a ustedes algo más que alguien quiera añadir. Carmen, Dios te bendiga, es Vilma. Amén. Así analizando lo que estabas diciendo al principio, que pues primero es el rapto, ¿verdad?, de la iglesia y luego la tribulación. A veces yo he escuchado personas, ¿verdad?, y hasta predicadores, y uno, como usted dice, cuando uno está cimentado en la verdad, ahí uno se da cuenta y dice, eso no es como que cierto, porque y vamos a la palabra, porque empezamos, no, espérate, esto no es cierto, y vamos otra vez a la palabra. Y es cuando muchas veces utilizan principio de dolor, lo confunden con la gran tribulación. Y principio de dolor es diferente a la gran tribulación. So, entiendo yo que principio de dolores son señales que hay ya, como señales de guerra, terremotos, todas esas cosas son principios de dolor, pero la gran tribulación es algo bien distinto, es bien distinto a lo que son principios de dolores. Y muchas personas, como usted dice, hacen eso como una fábula para decir que ya estamos en la gran tribulación, que esto es lo que está, entonces nos quedamos todos. Exacto, nos quedamos todos. Y ese es el problema que tenía Pablo allí. Exacto, y está pasando hoy en día, pastora. Oh, sí. Porque, y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos leyendo. So, es mejor estar escudriñando la palabra, ¿verdad? Y ser dirigido por el Espíritu Santo, que es, ¿verdad?, que es el que nos da ese entendimiento. Amén. Así es. Y esa es la enseñanza de hoy, la importancia de saber y entender la palabra de Dios. David. Es muy interesante, pastora, porque al menos con este capítulo lo que nos muestra también es que, primeramente, como usted mencionó, hay que escudriñar la palabra y conocer la palabra para que nadie nos engañe. Porque es la única manera. Si conocemos la palabra y la palabra la guardamos y la atesoramos en nuestros corazones, pues no va a haber manera de que nos engañen. Aparte, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad si en algún momento llegamos a dudar o flaquear en algún punto de lo que está escrito en la Biblia. Pero ya referente a lo que decía Vilma, recordemos que el pastor nos habló una de las clases que tuvimos allá en Heritage acerca de los 3 puntos que hay acerca de la venida del Señor Jesucristo y de la gran tribulación. Hay 3 doctrinas, unos que creen que va a ser el principio, otros que creen que es el medio, otros que va a ser casi el final. Exacto. Pero en realidad, a ciencia cierta, están esas 3 doctrinas y tienen muy buenos fundamentos bíblicos, y en realidad yo no puedo decir cuándo va a ser, si va a ser el principio, si va a ser en medio o va a ser el final, pero mi deber como hijo de Dios es prepararme, ya sea que sea el principio, ya sea que sea en medio o ya sea que sea el final. Mi deber es tener mi fundamento firme en la palabra de Dios, en Jesús, que es mi roca, para no dejarme mover por cualquier otro viento de doctrina que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, que niegue la deidad de Dios, que niegue todo lo que Dios es en esencia. Yo tengo que estar firme para defender esa gran verdad, que Jesús vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y recordemos que ese personaje va a negar todo eso y va a engañar a muchos con milagros. ¿Cuándo miramos ahora cuántas personas saltan de una iglesia a otra porque andan detrás de no, es que allá está el mover del Espíritu Santo y allá voy yo tras los milagros, y no se congregan, no se enfocan en, mira, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué sabes de la Biblia? Y tú les haces alguna pregunta y, no, yo no sé dónde dice eso, yo no sé de eso. Porque lamentablemente están tras los milagros. Y así es como él los va a engañar de nuevo, porque van a haber tantos milagros que van a decir, no, lo que dice este hombre es verdad, tiene que ser lo real, porque mira cuántas maravillas hace este personaje. Y lógico, como usted mencionó, no están, la semilla de ellos no está en buena tierra, lamentablemente. No. Así es. Y pues, como decía David, ¿verdad? Y Vilma, tenemos que estar firmes, no es solamente saber la palabra,
tenemos que estar firmes en ella, saber en quién hemos creído. Y usted sabe en quién ha creído cuando usted tiene una vivencia personal con Jesucristo. Si usted la lee y la entiende y no está firme en ella, tenemos que estar firmes sobre las rocas, ¿verdad? Para poder defenderla y para poder dar lo que sea, nuestra vida por ella. No podemos apostatar de la fe como apostataron otros porque sencillamente le cogimos miedo a la situación. Hay gente que niega la fe por no perder la vida, ¿verdad? De manera que nuestro trabajo no es discutir cuándo es que viene Cristo, cuál es el día. Nuestro trabajo es estar preparado, tener aceite en nuestras lámparas y que cuando Cristo venga, nosotros estemos listos. Deje a aquellos que quieran discutir. El otro día yo estaba leyendo un artículo en el internet de un teólogo experto en la venida de Cristo que había podido discernir o identificar específicamente cuál era el día de la venida de Cristo. Y yo, congratulations. No me interesa, porque yo no voy a pelear contra eso. Si tú quieres saber cuál es el día, es porque tú no estás listo. El trabajo mío es estar listo. La palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que yo voy a creer. Mientras tanto, yo me preparo, porque yo me quiero ir con Cristo. Así que seamos sabios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de discernir y amparémonos siempre en la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra a mí? No que me dice fulano o sutano. No se pongan a discutir. Eso es, a veces esas cosas son necedades porque terminamos, ¿qué? Peleando, porque la gente sencillamente no quiere perder su punto y quieren probar que lo que ellos saben es verdad. La verdad está contenida en este libro. No le dé paso a eso. Así es que, ¿alguna otra pregunta, comentario? Carmen, yo, Charlie. Mira, hay que buscar de la palabra, como tú dices, y leer y llevar lo que la gente hable a la palabra. Tú estabas diciendo ahorita que estaba diciendo que, pues, que la gente conoce la Biblia. Digo, Satanás conocía la Biblia perfectamente y la usó para tratar de engañar a Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Y él no peleó con él ni nada, él simplemente lo llevó a él a la palabra sin contienda con él. Tú sabes que así tenemos que hacer nosotros, no dejarnos engañar, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, saber. Y pues no ponernos a pelear con Satanás, o vamos a ponerlo de esa manera, porque vamos, si Dios, que es Jesucristo, que fue el más mejor, fuerte que nosotros, no lo hizo, nosotros menos. Nada, es no dejarnos engañar, atacar, vamos a ponerle, o decir de lo mismo con la palabra, pero no irse en contienda con las personas, porque no vale la pena. Así claro. Que yo creo eso perder nuestro tiempo en muchas ocasiones. Hay gente que quiere entender y si quieren entender podemos explicar, pero si entra en la contienda estamos tratando de negar. O quieres entender o quieres negar. Si quieres negar, yo no tengo tiempo para eso. Si quieres entender, yo tengo tiempo para explicarte. Así es que, ¿cómo venció Jesucristo? Citando la palabra, escrito está. Y usted no tiene que decir nada más. Esto es lo que está escrito en la palabra. Y a eso es que yo creo. Y ya se acabó. Eso es todo. Diga. Quería comentar algo rapidito. Sí. Es bien triste cuando muchas veces nuestra familia, ¿verdad? Está en esos espíritus, yo digo, de erróneos. Porque a veces uno queriendo ayudarlos a que vengan a la verdad, a veces por entrar en discusiones y querer aclararle, lo que hacemos es que los alejamos más. Yo pienso que a veces es mejor que oremos por esa persona y que nosotros en nuestra verdad, pues le demos testimonio a ellos del Dios que nosotros hemos creído y las cosas que ese Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque muchas veces, la mayoría de ellos caen en ese error porque no leen la palabra, que es lo que hemos estado diciendo, no leen la palabra. Prefieren leer libros que generan sus mismas iglesias y que interpretan la palabra a su manera.
Y entonces es bien difícil sacar a una persona que no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Señor, pero a veces nosotros, el amor de nosotros por esas personas, queremos sacarlos de ese rol en el que están, y lo que hacemos es que perdemos la relación con la persona y no tenemos la oportunidad de mostrar y de guiarlos de otra forma con nuestro testimonio y con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. So, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y de lo mismo, de que nosotros no caigamos ahí, porque también nosotros estamos hablando del punto de vista de acá, que no estamos ahí, pero para ellos esa es su verdad. Exacto. Y lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es bien difícil salir de ahí. Y es difícil y es importante, porque aunque tú le contrastes la palabra contra lo que ellos están, el libro, lo que ellos están leyendo, ellos no tienen la noción que nosotros tenemos, que la palabra de Dios es la voz de Dios a nuestras vidas. Para mucha gente la palabra no está escrita o no fue inspirada por Dios. So, ellos no le dan la importancia al contenido del libro como se la damos como nosotros se lo damos. Y tenemos que llevarlos a ellos a ese entendimiento. Otra cosa que obra en contra nuestra en estos tiempos, que esta gente no tenía en aquellos tiempos, es el problema de las comunicaciones. Como nosotros tenemos gente ahora en el internet viendo videos, leyendo libros digitales. Hay tantas cosas y tantas historias y tantas fábulas que usted entra a YouTube y usted ve 800 videos sobre la profecía de qué sé yo ni qué. Y la gente se pasa viendo esas cosas y oyendo esos cuentos, y cuando salen, ellos tienen un cuento para cada historia. Para ellos la palabra no tiene validez, porque ellos están viendo videos todo el tiempo. Y aquel predicador dijo esto, y aquel tenía esto, y aquel dijo, y después ellos empatan todas estas cosas y te hacen un cuento de esto. Eso no lo había en aquellos tiempos, pero nosotros tenemos eso en contra nuestra. Y lo otro es que ellos si no tienen, es más fácil para ellos que otra persona interprete la palabra por ellos. Exacto. En vez de darse y que el Espíritu Santo les revele a ellos. Para ellos si ellos oyen y les gusta, es lo que a ellos les suene bien. Ellos la reciben y la reciben con gozo, y se van hasta lo último discutiendo, porque eso es lo que es verdad. De manera que estamos en tiempos difíciles porque hay mucha diseminación de información falsa y nosotros no podemos competir con eso. En aquel tiempo Pablo luchaba con los judaizantes y con los agnósticos, ¿verdad? Y con aquellos que todavía estaban entre dos aguas. Pero ahora nosotros estamos luchando con... Dios utiliza las comunicaciones, pero Satanás también las utiliza para contender, ¿verdad? Con lo que es el evangelio que es predicado. Bien, ¿alguien más que quiera expresarse o que tenga algo que añadir? Si no, pues entonces vamos a despedirnos en oración. Y Diane, ¿tú nos quieres despedir en oración? Amantísimo Dios, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque hasta aquí nos has traído tú, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, mi Señor, porque sabemos, Señor, que cada día tú permaneces junto a nosotros, mi Señor, y cada día, Señor, tú vas a renovar nuestras fuerzas, mi Señor. Sabes, Señor, que nuestra iglesia está pasando por este momento, Señor, donde ya nuestro pastor está morando contigo, mi Señor, pero en medio de nuestro dolor estamos llenos de gozo, mi Señor, porque, Señor, Él dio la batalla, mi Señor, y ahora está en completa paz y en completa felicidad, mi Señor. Gracias te damos por eso, mi Señor. No nos cansamos de darte gracias por el tiempo que estuvo con nosotros, mi Señor. Y, Señor, te damos gracias, Señor, por nuestra pastora, Señor, que seas tú con ella, Padre. Que la sigas utilizando, Padre Celestial, como lo has hecho hoy, Señor, y como la que lo haces cada día, mi Señor. Sé tú también con cada uno de nosotros, Señor. Señor, sea tú consolando nuestros corazones, mi Señor,
y dándonos esa paz, Señor, que proviene de ti. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor. Te damos la gloria a ti y la honra a ti, Señor. Y gracias, Señor, por siempre traer esta palabra, Señor, sana, mi Señor. Esta palabra, Señor, que nosotros vamos a poner en nuestros corazones, Señor, y la vamos a usar, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, en estos momentos difíciles y en los momentos que han de venir, Señor, donde sabemos, Señor, que tendremos aflicciones, pero tú estás con nosotros, Señor, y que al final del camino, Señor, tú nos vas a dar esa victoria, mi Señor. Gracias, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Acabo de realizar que esta es la primera reunión de nosotros y que me voy a levantar y no voy a ver a Luis ahí. Pero vamos a seguir adelante hasta que Dios determine lo que Él va a hacer. La iglesia sigue su marcha y nosotros somos fieles a Él. Así es que vamos a ampararnos en lo que hemos aprendido y vamos a seguir adelante. Dios les bendiga y les amo mucho. Amén. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Carmen. Amén. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones a todos, Carmen Tere, te amamos mucho y a tu familia. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches.